Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, antes que nada estamos estrenando mesa en el canal, por lo cual este es un video muy especial. Ya todas las semanas me decían que la mesa anterior estaba un poco hecha una porquería, por decirlo de una forma agradable. Y la verdad es que hace tiempo tenía también esta mesa. De hecho, la mesa en la que grababa está justamente aquí a la par, a este lado. Nada más que no grababa en esta porque la otra sí está directamente frente a la ventana. Esta no está frente a la ventana. Como pueden ver, la luz viene del lado izquierdo, no del frente. Entonces me causó un poco de conflicto. Pero a fin de cuentas, esta mesa es mucho más agradable a la vista. Así que a partir de ahora seguiré grabando acá, porque además es bastante más sólida y no se mueve tanto cada vez que yo movía una mano. Pero bien, basta de introducciones que no tienen nada que ver, basta de palabrería, porque hoy venimos a hablar de Doom aquí, de Stephen King. El tercer libro que reseño en este octubre del terror. Sin más preámbulo, comencemos. Hablemos del argumento de esta novela. ¿De qué trata? Para ponerlo en palabras muy sencillas y para ser breve, Doom aquí nos cuenta acerca de un hombre llamado Edgar Fremantle, el cual sufre un accidente en el que se lastima fuertemente el cráneo, lo cual le genera consecuencias muy graves y hace que luego de este accidente y de unos meses en los que por supuesto no puede ni hablar, ni caminar, ni nada, el funcionamiento de su cerebro se vea limitado y ya no puede hacer lo que antes estaba acostumbrado a hacer con total facilidad. Y es que aparte de sufrir esa lesión en la cabeza, pierde su brazo derecho. Y esas fueron las lesiones principales, porque aparte de esto se quebró las costillas, entre otras cosas. Luego de este accidente y luego de ya un periodo doloroso y largo de recuperación, Edgar Fremantle puede volver a su vida común, más o menos como estaba acostumbrado, nada más que sin un brazo, pero ya puede ser una persona funcional hasta cierto punto, pero su relación con los seres cercanos, por ejemplo con su esposa, ya no es la misma, porque ahora Fremantle tiene impulsos violentos de vez en cuando, o se le olvidan palabras, y entonces eso hace que él se frustre y le salga una parte violenta, y él no puede hacer nada o le cuesta mucho poder evitarlo, tiene que trabajar mucho en ello. Pero por supuesto, luego de meses de tratar de convivir con esto, la esposa ya no es feliz en ese matrimonio. Edgar también tiene dos hijas que ya están grandes, que también se ven afectadas por este cambio que hubo desde el accidente, pero con ellas no es tan grave como con su esposa. Igualmente se ha afectado todo tipo de relaciones. Él antes del accidente también era un empresario exitoso en la industria de construcción y afortunadamente era bastante solvente en la parte económica, por lo cual puede pagarse los tratamientos médicos, puede permitirse dejar de trabajar y dedicarse a otra cosa. Y entonces, como ya su vida de casado parece no ser la misma, parece que llega a un final, Edgar Fremantle termina yéndose a un lugar allá en la costa, el cual es bastante tranquilo, agradable, en el que podría pasar una época tranquila, una época sin preocuparse, una época tratando de volver a acostumbrarse a ser él. Y quizá de esa forma, y ya dando por hecho que su anterior vida terminó, pueda no sentirse tan miserable. Así que se va a Doom aquí, que es como se llama esta parte de la isla, que es como una especie de residencia para algunas personas, pero generalmente no hay nadie en este lugar. Está nada más la casa en la que se va a quedar Edgar, una casa muy antigua que está cerca del mar y que parece que en cualquier momento colapsa sobre sí mismo. Y está la casa de unas personas que Edgar a veces ve en la distancia, porque de su casa a la de ellos hay cierto recorrido, pero él comienza a dar unas caminatas por la playa diarias y cada vez intenta ir más lejos, cada vez más cerca de la casa de sus vecinos más próximos. Lo que en principio eran recorridos muy dolorosos, que requerían mucho esfuerzo, se van haciendo cada vez más sencillos, más largos, más habituales, más disfrutables. Y entonces Edgar cada vez se va acercando más a esas personas y de repente un día ve sus siluetas, de repente un día veo con más detalle lo que está en esa parte de la casa, cómo son, qué edad tienen, hasta que finalmente terminará haciendo contacto con ellos. Y lo último a destacar de mi parte con respecto a la historia es que resulta que Edgar de repente ha descubierto que tiene una habilidad sorprendente para la pintura. Y ya que tiene mucho tiempo libre, que está en un lugar bastante inspirador, con vistas al mar, con vistas al golfo, decide comprar pinceles, comprar lienzos y ponerse a pintar.
Y esto es un poco extraño porque antes del accidente, pese a que él de vez en cuando hacía un dibujillo ahí en una servilleta, en un papel, cuando estaba hablando por teléfono, por ejemplo, para matar el tiempo, dibujaba algo. Después del accidente fue que comenzó a notar esta inclinación y este talento, porque verdaderamente se comienza a ver que es un talento especial. Y como último detalle, Edgar siente a veces que su brazo derecho todavía está ahí, lo cual es normal. La gente que ha perdido extremidades seguramente lo ha experimentado. Pero Edgar siente que va más allá de eso, que el brazo verdaderamente está ahí, porque de vez en cuando pasan cosas un poco inquietantes que involucran su brazo derecho. Pero bien, es un poco extensa esta introducción a de qué trata, pero básicamente a partir de esto se va a ir desarrollando una historia muy interesante. Y sin entrar en más detalles, hablemos de lo que me gustó de este libro. En primer lugar, me llamó mucho la atención cómo aquí se repiten, al igual que en otros libros, ciertos elementos recurrentes de King, pero en especial hay dos cosas principales que hacen que esta obra me recuerde muchísimo a Un saco de huesos y a La zona muerta. De hecho, yo creo que podría describir este libro como una combinación de estas dos historias y con un toquecito así, un aderezo de revival, sobre todo en ciertas partes. Pero bueno, cabe destacar que Revival salió después de este libro, mientras que Un saco de huesos y La zona muerta salieron antes. Para que me entienda mejor, yo creo que este libro se podría ver como si el protagonista de La zona muerta se viera en una situación similar a la de Un saco de huesos. Pero no es que este libro sea una copia de eso, sino que toma como esas ideas, esas bases, y a partir de ahí comienza a crear algo distinto. Como es común de Stephen King, lo primero a destacar son los personajes. Son personajes muy completos, son personajes tridimensionales, y en este caso el protagonista es un hombre que ha sufrido un montón, que sigue sufriendo, y que vamos a ver si la obra le depara cosas buenas o si por el contrario cada vez empeora más. Uno empatiza un montón con él. Este personaje es el que cuenta la historia en primera persona, lo cual juega bastante a favor en ese aspecto, pero es que aparte comprendemos bien a la esposa, sabemos verdaderamente que lo que pasó tampoco tuvo que ser bonito, no le echamos la culpa, vemos que las hijas también pues tienen sus experiencias, tienen su punto de vista en esa historia, todo a través de los ojos de Edgar, pero se comprenden verdaderamente sus motivaciones, sus sentimientos. Pero si tengo que destacar a un personaje de este libro, definitivamente es Wireman, que viene a ser un personaje de apoyo fundamental para Edgar y que también va a tener su trasfondo y su desarrollo impecable en esta obra. Al terminar esta obra, todos desearíamos tener un amigo como Wireman en nuestras vidas. Pero bueno, es King y creo que sobra decir que la mayoría de personajes están súper bien logrados y son interesantes. Son contados los libros en los que King falla en este aspecto. Ahora bien, otro punto que me encantó, la ambientación de este libro es espectacular, porque tenemos una ambientación que, si lo pensamos bien, es una ambientación gótica pero contemporánea. Pero todos los recursos que se utilizan, todos los elementos que componen cada uno de los escenarios, la forma en la que se describe, el sentimiento que generan las escenas en las que está Edgar ahí en su casa, en solitario, contemplando el panorama, lo que él siente con respecto a la tragedia, con respecto a sí mismo, cómo él reflexiona sobre la vida, la verdad es puramente relato gótico. Desde la casa en la que él vive, que le llama Big Pink, hasta las otras edificaciones de la isla, la propia isla, cómo a partir de cierto punto vamos desentrañando una historia que hay detrás, cierto enigma, un misterio que está ahí latente de fondo, pasajes escalofriantes, apariciones inclusive en ciertos momentos que ya veremos de qué naturaleza hacen de esta una novela gótica contemporánea estadounidense. Porque otro elemento que también recuerda mucho a este tipo de historias es la parte de esta habilidad de Edgar, que es la pintura, el arte, las obras. Son un montón de relatos góticos, novelas góticas que tocan este tema de la pintura, de las obras, del arte, y ese es un tema central en este libro. Imagínense nada más a Edgar pintando, disculpen, no es con este brazo, es con este porque él no tiene el brazo derecho, pintando en su habitación, en su casa, que cruje de lo antiguo que es, con sonidos del mar, de las olas que inclusive se filtran ahí por ya la parte de abajo de su casa, el sentimiento de tristeza, de desolación, de pérdida de Edgar, y probablemente se hagan una idea de a lo que me refiero. Puede que el libro comience muy lento, que de hecho ahora en la parte negativa voy a mencionarlo un poco, y además de esto podemos pensar en principio que esta historia no es de terror, si acaso un terror un poco sutil, así como más metafórico, más como de la vida de Edgar, más existencial, como de pérdida, como de empatizar con él, de los traumas que ha tenido, pero es terror sutil que está muy bien, porque de hecho esas pequeñas dosis y un poco ambiguas, un poco metafóricas, que no sabemos si es todo parte de la imaginación de Edgar o si es algo que va más allá, que está pasando en su casa o ahí en toda esa isla, viene en la cantidad adecuada como para sentir esa inquietud,
esa ambigüedad y tener un poco de suspenso, de intriga, de potenciar los sentimientos que busca transmitir el libro de Edgar mediante este terror sutil. Pero como tal, yo no lo catalogaba como un libro de terror. Inclusive, yo estaba planificando subir los videos de octubre para mi canal y dije, claro, voy a subir el video de Cadáver Exquisito, de Acércate, y metamos por ahí un libro de King porque es King. A pesar de que no sea de terror, pues pasa dentro del terror porque es Stephen King, así que puedo meterlo en octubre y queda bien. Pensando yo en que el libro pues no se adentraba mucho más en el terror, pero es que estaba muy equivocado. Uno no se imagina lo que se viene en cierto punto con Duma Key. Puede que sí, el principio es muy lento, el terror es sutil, más ambiguo, se centra más en el drama, en la pérdida, pero en cierto momento, que no diré cuándo, porque es parte, ¿verdad?, de ir descubriendo la obra, nos encontramos ante un terror total, absoluto. La novela es ahora una novela de horror que llega a límites que pocos otros libros de King alcanzan. Y además de eso, ser genial por sí mismo, tenemos que ese aumento gradual en la intensidad de lo que está pasando o lo que está latente ahí de fondo dota al libro de una genialidad absoluta, y ya ahí vemos tintes de un horror diferente, pero que es la evolución natural del horror que nos presentaban al principio del libro. Y eso hizo que en cierto punto de la novela yo me preguntara, ¿podría ser este el libro más infravalorado de este autor? Y pienso que podría ser que sí. A falta de leer algunos otros, pienso que este es el libro más infravalorado de King que yo he leído. Porque cuesta mucho que la gente mencione este libro cuando habla de historias que recomienda de Stephen King. Siempre mencionan It, El Resplandor, Cementerio de Animales, Misery Carrie, El Humo de la Noche, 22 de los 63 y así un montón más, pero Duma Key cuesta bastante. Yo sé que varios de ustedes me lo habían pedido ya en el canal, pero son la minoría. Y yo ni por asomo pensaba que esta fuera una historia de terror a este punto. Yo pensé que era una historia más como de drama, más tirando a otros géneros que al terror en sí. Por lo que fue una gratísima sorpresa. Y bueno, pasando ya a la parte que no me gustó, puedo destacar un par de cosas. La primera de ellas es, como mencionaba, al principio el libro es muy lento, es denso, lo cual por sí mismo no es malo. Hay libros lentos muy buenos, que la historia requiere que sean lentos, requiere que tengan cierta densidad. Pero es que en Duma Key se siente que no pasa nada en las primeras 200, 300 páginas. El libro, por cierto, es de 720 aproximadamente. Es interesante, sí, porque vimos a Edgar cómo va retomando su vida, cómo va incursionando en esto de la pintura, cómo se va acostumbrando a su hogar en Duma Key. Pero más allá de eso no pasa nada, no hay como un conflicto que pensemos, sí, de esto va a tratar la historia, vamos a llegar a esto, vamos yendo hacia aquel punto. No, sino que simplemente está Edgar ahí haciendo sus cosas. Lo cual podría ser un filtro para ciertas personas que se aburren y que lo dejen de lado. Pero créanme, si son alguna de esas personas, que intenten hacer un poco más, porque en cierto punto la historia arranca y se vuelve algo increíble. Y además, lo primero no es que sea malo, es que nada más es lento, es muy lento, pero es interesante lo que está pasando a Edgar. Y también otro punto negativo, creo que el final para mí que decae un poco, no es que sea malo, es muy bueno, en serio. Pero lo que pasa es que el clímax pasa y todavía nos quedan como 100 páginas, 150 páginas, 200, que pasan más cosas, pero que no llegan a esa cúspide que sí lo hace en cierto momento anterior. Pero sigue siendo excelente. Algo que me decepcionó un montón, que no es del libro, es de la edición, que lo compré por internet y la imagen que salía era la edición antigua, la que es azul, que dejo por acá la imagen para que la vean, y yo quería esa edición, pero me llegó una que es diferente. Me gusta también, me parece muy bonita. De hecho, estas nuevas negras de este formato me encantan, pero quería la otra, la verdad. Pero bueno, no importa, esta está bonita, me gusta. Creo que es todo lo que tengo que decir con respecto a este libro. Ustedes comenten, ¿ya lo leyeron? ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No lo están? ¿Por qué no lo están? Y a partir de ahora tomé la decisión de los libros que lea de King serán en orden de publicación. Quiero ver en esas obras que me faltan cómo va evolucionando la forma de escribir de King hasta llegar a los libros más actuales. Esto, por supuesto, no es una regla establecida. Si sale un libro de King que me llama muchísimo la atención, lo voy a leer antes de algún otro que sea más antiguo, pero voy a tratar de leerlos en orden de publicación hasta llegar a lo más actual, porque definitivamente a esas alturas voy a leer todo lo que King ha escrito y ha publicado. Y bueno, sin más que decir del libro, muchas gracias a toda la gente que apoya este canal, que comenta, que deja su buen like, que comparte los videos y especialmente a los miembros del canal. Nos vemos la próxima semana con un video acerca del origen del terror. Hasta luego.